Bueno, primeramente, pues, gracias por la invitación. Aquí, pues, me ha tocado saludar a los amigos. Nos hemos conocido por mucho tiempo. Me da mucho gusto. Una maestría en gobierno y políticas públicas, sobre todo, concentra varias disciplinas, sin duda, y concentra sobre todo ustedes una cantidad de jóvenes que vienen de la academia en diferentes profesiones, disciplinas y de diferentes lugares. Pues evidentemente que permite dialogar, compartir puntos de vista y sobre todo exponer los puntos de vista de las diferentes disciplinas. Una maestría de naturaleza es un poco más universal en ese sentido. Cuando yo voy a una universidad, yo me siento contento siempre con las aulas, muchos años también, siempre es motivante trabajar con los estudiantes y en el caso de ustedes, jóvenes, estas que están en lugares motivados. Yo soy presidente del Colegio Nacional de Economistas, soy el diputado federal, pero yo más bien quisiera, en mi calidad de presidente del Colegio Nacional de Economistas, revelar una gran proporción en algunos momentos del diputado federal. Y lo digo de esa forma porque como economista y presidente del colegio me permite tener una mayor apertura en mi condición de académico y de especialista en estos temas, sobre todo las opiniones. Ese opiniones en diálogo, opiniones naturales, diálogo desde diferentes puntos de vista, sobre todo, que a veces las posiciones partidistas no permiten. Entonces, dejo de lado la lucha para simplificar un poco más el tema de las políticas públicas, la crítica a las políticas públicas que yo como calidad de economistas voy a actuar. Antes de entrar en la materia que proponen implementar, esa es la parte de la línea, yo quisiera dividir estas horas en, vamos a decir, en tres cosas. Uno, ¿dónde estamos parados en México? ¿Qué ha venido sucediendo en los últimos 80 años aquí en México? Segundo, la parte ascendaria del fiscal, sobre todo la parte fiscal de la Constitución. Y tercero, un poco lo que nosotros hemos venido diciendo, el señor del Colegio Nacional de Economistas y otros médicos. Luego ahí hay una propuesta que hicimos hacia un nuevo proyecto fiscal. México se inició en época moderna, vamos a empezar a dividirla en tiempo, después de la revolución, sobre todo a partir de los años 80 años de historia económica y política de México, porque para poder analizar el presente hay que saber analizar el pasado para poder en 80 años han pasado, como ustedes saben, muchas cosas. Revolucionaria, constitucional, una reforma constitucional, social, vanguardia, del mundo, y que se ha venido perfeccionando el proceso público y privado, el proceso democrático. 80 años, sobre todo los años 50, de 1930 a 80, el país empezó a desarrollarse, empezó a crecer,
altas a los 6, medio 5% año, en 70 años se creció la tasa del 5%. Ahora se construyeron las grandes obras de infraestructura, las miles, las carreteras, los puertos, el agua, las presas. Se construyeron las grandes instituciones nacionales como el Banco de México, en las calles, como el Seguro Social, el Seguro Social, la Comisión para la Universidad, la privatización a todo lo que ustedes mencionan. Cosas muy injustas. México se enrollaba, decía, inserto en un ambiente internacional, sobre todo en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, ambientes poderosos en el mundo. México se incorporó en ese proceso, inició un proceso de industrialización que se llamó el desarrollo de las importaciones. Ese modelo convirtió en un país exportador de los grupos que enfrentaban las potencias en guerras contra los Estados Unidos y empieza a sustituir las importaciones que no podían importarse, desarrollando una industria local cerrada. Así era esto, es el México, que es nuestro país. Hay que entender en momentos y se fue dando este proceso de importaciones, pero sobre todo se fue creando una clase industrial de economía cerrada, donde no se permitían importaciones, pero así lo establecía, y se fue creando una clase industrial que al tiempo se fue, digamos, siendo productora de productos caros, un sistema cerrado, donde no había competencia, haciendo monopolios o monopolios de tipo productivo, las industrias, y tenemos que es un proceso a través del tiempo también, se creó una desigualdad económica, que fue empezando a crear una conciencia, sobre todo a partir de que se fue creando una clase media pujante en la época de los 40, 50, 60 y 70. Y al mismo tiempo, en esos 50 años, cuando decía yo que crecía al 6 o 7% promedio anual en forma sostenida, por ejemplo, nosotros hemos creado un coeficiente, que se le llama coeficiente de suficiencia ocupacional, COSOFO, que mide la población ocupada en el crecimiento de la población económicamente activa. Y durante esos 50 años divididos en sexenios, el COSOFO durante los primeros 30 años, 30 a 1960, ¿cuándo fue la teoría? 70, hasta 1970, en esos 30 años, 40 años, el COSOFO fue del 92%. Quiere decir que el total de la población económicamente activa que crece en México, el 92% se ocupaba en México. El promedio, el 92%. Después viene la época difícil del presidente Echeverría. El COSOFO se cae como al 60%. Es decir, que cada persona crece la población económicamente activa, se creaba en 60. Después viene la época de López Portillo y el COSOFO se baja con un 45%. Luego viene la época de Miguel de la Madrid y el COSOFO fue cero. Pero durante 6 años México prácticamente no creció, y durante 6 años el COSOFO, el crecimiento de la población ocupada fue casi cero. Una época donde ese sexenio, cambiando las empresas públicas, lo de México, la primera gran caída de peso del petróleo, aumento de la CAC, el superior,
años estructurales, pero venía de un periodo de 2 años donde se despreciaron las finanzas públicas, sobre todo Portillo, por una circunstancia. Y ellos pensaron que la solución para el tema de que empieza a bajar el crecimiento económico con los exenios y empieza, digamos, el cambio de conciencia que se manifiesta en los problemas del 68 en México, en el mundo, en Estados Unidos y en Francia, una oleada como está sucediendo actualmente. O sea, son cíclicos, por entender esto. Esos dos gobiernos decidieron que el gasto público deficitario era la forma fundamental de lograr el crecimiento económico. Y se deshicieron de esa forma. Y el presidente de la Madrid, grandes, que llegó a ser el 18% del PIB. Son decisiones de políticas públicas importantes. ¿Por qué decidieron esos dos gobiernos el crecimiento del gasto público deficitario como una solución al bajo crecimiento a que el país se había venido empezando a deteriorar justamente por eso? Porque estábamos viviendo un modelo de economía cerrada de altos costos, monopólico, del sector industrial, del sector empresarial, y empieza a darse un proceso de desigualdades en los sectores. Es lo que hay que entender. Y se inicia un proceso a partir de aquello que se le llamó el desarrollo económico social, que fue exitoso durante 50 años, desde los 55, 60, tasa de crecimiento del 17%, un coeficiente de suficiencia provisional del 22%, se desquicia y se inicia un nuevo modelo de desarrollo a partir de la época de los 80s, que se abrevó porque el mundo también estaba cambiando, sobre todo las escuelas de Chicago, sobre todo las escuelas de Inglaterra y de Estados Unidos se puede meter, y en la época del presidente Ronald Reagan, el presidente Margaret Thatcher, lo que se inicia el nuevo modelo de desarrollo mundial globalizador, llamado los economistas neoliberal o el tiempo de mercado, vamos a decirlo así. Empieza el cambio en el mundo, donde el Estado se empieza a retirar de la toma de decisiones, precisamente especializando en la escuela económico liberal, y esto se retira y el mercado liberalismo pero vuelvo a lo del Kosovo, cero más o menos en la época de la Madrid, la época del presidente Salinas, el Kosovo fue como del 42%, en la época de Cedillo fue como del fue del 37% y en la época de Cedillo fue del 42%, en la época de Fox fue del 14%, en la actual hasta el año pasado era un promedio de cercano a 40%. ¿Y qué hiciste? Este 40%. La población económicamente tiene un crecimiento a 1 millón de personas. El famoso promesa de libertad de empleos, real, por año. Las cifras del Seguro Social, todas estas son cifras del Seguro Social, famoso las cifras del Seguro Social, por ejemplo, el año pasado fueron de 600.000, el año pasado 600.000, el año pasado de los 50.000, en los últimos años, por eso por medio de los 500.000. Quiere decir que de la población ocupada,
triángulos por medio y cuatro. ¿Y qué pasa con los 600.000? Hablando de los últimos. Otros de los estudios son desempleados, empleados, otros 600.000. Desempleados o empleados. Y se van. Formalidad. Delincuencia. ¿Cuántos jóvenes o los ninis, simplemente? Tenemos en México 8 millones de ninis, jóvenes entre 16 y 29 años que no estudian. Este recorrido rápido nos hace ver que hemos tenido en la historia económica moderna de México dos grandes modelos de desarrollo. El que mencionaba, el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, que se agotó por aquí, porque acabo de comentar, ningún modelo es estático, solamente un modelo matemático, son las matemáticas exactas. Un modelo económico, político, social es exacto. Son seres humanos, social, circunstancias de los hombres, económicos, cambian con el tiempo. Entonces los modelos se van ajustando a través del tiempo en función de las circunstancias. Por eso, yo como economista, yo digo, el modelo de desarrollo vigente a partir del modelo neoliberal, populista, globalizado, del mercado, que hemos tenido a partir de los años 80 a la fecha, ya se agotó. También como se agotó aquel que llegó a la segunda, la primera mitad de los 1970, 75. Se agotó aquel, tuvo su éxito, se agotó. Un interregno de 12 años, de los 70 a los 80, y este modelo de desarrollo por 20 años, después de 20 años, van a vivir. ¿Por qué se agotó? Primeramente, porque la crisis del 2009 en Estados Unidos hizo que el mundo se empezara a reflexionar de este nivel. Estados Unidos, con la crisis bancaria, con la crisis hipotecaria, fue lo que nos llevó a tener la crisis financiera primero, pero con la crisis económica del mundo. La falta del Estado norteamericano, los Estados nacionales se retiraron en esa fase desde aquí, desde ese momento, el Estado interventor, intervenía todo y pasó a liberalizar todo después de un extremo a otro. Sucedió en el mundo y Estados Unidos. Greenspan, que fue el externo presidente de la Reserva Federal de 18 años, después lo ha reconocido. O sea, liberalizó la economía y liberalizó al sistema financiero internacional norteamericano. El Estado norteamericano se retiró de la regulación y sucedió todo incluyendo a nosotros en medio, porque nosotros adoptamos el modelo y lo importamos. Nada más que ya tronó en el 89, dijo en el 99, 2009, en el 2009, mientras Estados Unidos se cae, nosotros nos caemos. Se cae en su tasa de crecimiento un poquito más de alrededor del 0%, nosotros salimos en el 5%. Por eso la frase que Estados Unidos les da un catarro, nosotros les da cierto, somos un país muy pequeño. Muchas cosas. Entonces, el mundo está debatiendo ahorita en una discusión, en un gran debate de qué hacer con el sistema económico mundial, el sistema financiero internacional. Europa, el gobierno nacional, la comunidad económica europea no sabe cómo salir de la crisis, de los problemas financieros de los países europeos. Estados Unidos está debatiendo
las políticas públicas de Obama, la política pública de Obama, inclusive de Bush, antes de que se fuera, cuando habíamos pensado o imaginado que Bush y después Obama rescatara el gobierno norteamericano a la empresa insigne del capitalismo norteamericano con los sectores. ¿Cómo hubieran pensado que los norteamericanos se fueran a salvaguardar el tema de Lehman Brothers, el tema de la banca norteamericana? ¿Cómo íbamos a pensar que iban a rescatar al Citibank? 3 meses antes, yo voy a hablar de 6 meses, 3 meses antes, se imaginan que algunos, Bolson, el tesoro de época, y después Obama con la comisión, iban a rescatar la banca, la comisión, los americanos y a la empresa significante de los productos. Bueno, y Estados Unidos lo hizo. Europa está debatiendo una crisis. Europa este año va a crecer al 6%. Crisis en Grecia, las problemas sociales en Grecia, derivado a las políticas públicas de los últimos años. España tiene una tasa de desempleo de más del 20%. La mayoría de los jóvenes españoles no tienen trabajo. El mundo, producto de nuestro sistema de comunicación con las redes sociales, se ha caído en el secundario y etcétera. ¿Qué está pasando en el mundo? La inconformidad está sucediendo. Entonces ahorita el mundo se está debatiendo qué hacer, económica, financiera, en materia de democracia, en materia se está volviendo a debatir. El Estado o los Estados nacionales deben intervenir, orientar, regular la vida pública y la economía. Ojo, estamos en un ambiente de Estado omnipotente en México, a un Estado donde el Estado se retira en los últimos 30 años, 2 modelos en los 80 años, y el mundo está debatiéndose y que de nueva cuenta los estados nacionales deben intervenir, regular, sobre todo regular. Eso todo es un objetivo de tiempo. Lo que quiero llegar es que no debemos ser dogmáticos en política. Los dogmas o las recetas, la receta del proceso de lo cual nosotros aquí en México hemos sido los mejores alumnos del proceso de Valle, a mi juicio, que nos ha llevado a no tener solución a sus problemas. Por ejemplo, el modelo de desarrollo vigente, global, familiar, mercado que tenemos ahorita, yo digo que ya se agotó, ya se está agotando, se está debatiendo. ¿Y por qué se agotó? Bueno, 30 años no hemos solucionado, y no estoy hablando de partidos ojos, hablando de poder. En 30 años de este modelo, el PRI, ha estado el PAN, los sexenios y los otros. Lo que digo, amigo mío, son 2 meses. Yo he trabajado en el gobierno federal por 4 años, pero no me considero lo mismo. Es el modelo. ¿Recuerdan aquella frase de la campaña política de Clinton, ¿no? Cuando dijo a su War Room, le dijo, es la economía estúpida. Yo digo, es el modelo.
Es el modelo lo que nos está llevando a tener. ¿Por qué está montado el modelo de desarrollo de nuestro país? Porque seguimos teniendo 55 o 57 o 52 millones de pobres. Ayer decía yo 57 millones y me dijo, oye, pues, mire, el gobierno son 52, bueno, 52 y 57 son muchísimo la mitad de la población. Porque nuestro cosopo es del 40% en sus últimos 3 años. Porque tenemos por tanto un nivel de subempleo permanente, un nivel de informalidad, un nivel de inmigración. Se fueron 400.000 mexicanos por año de 1982 a 1988. Por año a Estados Unidos. Y nos mandaron 25.000 llegaron a mandar en 2008 25.000 millones de dólares. Eso bajó. Ahorita vamos en 2000 más o menos para 4.000. Y lo pusimos como un índice. El presidente fue dijo, no, seguimos con el índice de $1.000,000. Que fue uno de los motivos de que la disminución de la pobreza en esos años por eso, las familias de un lado recuperan. Entonces, un país que crece en 30 años, de 1982 a 2011, promedio, hemos crecido al 2.2% por año. En estos últimos 12 años, voy a poner un poquito la cajita de diputado de México, pero un poquito. Hemos crecido solamente al 1.8%. Pero bueno. Pero 30 años. Estoy criticando que estamos en poder. 2.2% por al año. China ha crecido durante 25 años al 10% por al año. Quiere decir que crece China, camina o corre 5 veces más que nosotros. ¿Más en qué modelo? Estoy hablando del crecimiento. Pero Brasil está creciendo al 30%. Chile está creciendo al 5%. Perú ya. Rusia está creciendo en los BRICS, sí, Rusia, China, la India, Singapur, Corea del Sur, países asiáticos y algunos países internacionales están creciendo a esas tasas. Nosotros crecemos en si tenemos un país que no crece a esas tasas relativamente adecuadas, vamos a pensar que algo está mal. Yo diría, ¿quién de ustedes o quién de nosotros nos sentimos satisfechos? Yo creo que nadie salimos satisfechos de esta cruda realidad. Nosotros quisiéramos un país que creciera las tasas, que distribuya los ingresos, que eliminara reformas, apoyos, la construcción de riqueza, por la desigualdad social, la desigualdad sectorial, las desigualdades regionales de este país. Si no salvamos pues, pero estamos en un estancamiento relativo, porque 1.7, 2, o 5, pues es claro. Un país de 112 millones de personas, un país que tiene por año, un país entonces, quiere decir que algo estamos haciendo. Algo estamos haciendo.
yo digo que son 30 años de desarrollo. Y ya el mundo nos acaba de dar una lección, se está votando ese modelo. Y en el mundo se está discutiendo qué hacer. Y es cuando yo digo, nosotros aquí en México, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Hoy estamos en un proceso electoral, tenemos unos candidatos presidenciales. Y hasta ahorita, salvo las plataformas electorales que realizaron en el IFE, lo hizo más. Y ninguno de los candidatos presidenciales todavía ha sido propuestas para ese momento. Yo, como presidente de la IFE, les acabo de mandar a los 4 candidatos presidenciales una propuesta para que vayan al Centro Internacional de Economistas a presentar sus propuestas económicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué debemos hacer todos? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Qué deben ser las empresas? ¿Qué debe ser la sociedad? ¿Hacia dónde debemos llegar? Yo creo que debe haber un equilibrio entre Estado, mercado y sociedad. El Estado fuerte, regulador, que oriente, que tenga vigencia lo que establece el artículo 25 constitucional. El Estado es el rector de la economía nacional, el Estado es el promotor de la economía nacional y del desarrollo. No un Estado interventor como aquel que hubo en la primera época del sistema económico nacional. Un interventor no propietario, promotor y orientador, que regule fuerte democráticamente. Un sector que aliente la iniciativa de los populares, de las personas, de las empresas, que conduzca, oriente, que apoye, que elimine subsidios regresivos. Tenemos muchas excepciones en materia sanitaria, presupuestaria y fiscal, uno de los limpios. Ahora, el concepto de subsidio me queda muy claro, pero el de subsidio regresivo no me Por ejemplo, la gasolina. La regresividad de la teoría tributaria es un subsidio que beneficia más a los consumidores. O un impuesto regresivo es, por ejemplo, cuando es parejo, un IVA. Por ejemplo, un impuesto directo de IVA es por definición regresivo, porque afecta al cliente. ¿Okay? Pero, por ejemplo, yo siempre me opuse a encontrar muchos problemas, gobernadores inclusive. Cuando el presidente Calderón en su campaña en el 2016 dijo que iba a quitar la tenencia, yo dije, es una tontería, es un impuesto federal. Ese es uno de los mayores impuestos progresivos que daban. Y resulta ser que cuando se eliminó, se convierte en un impuesto estatal, los gobernadores de los estados siempre tienen sus temores, es más fácil de quitar. Los fines sobre el sector de la propiedad, es más fácil acusar al gobierno federal, dame más lana aquí a partir del fiscal federal. Por eso muchas veces el problema del federalismo en esa materia, el federalismo es, si no se toma una decisión fundamental de cómo se va a repartir el fiscal, que debe hacer cada orden del gobierno, que queda el precio de gasto, la tenencia no se va a aunque haya sido un impuesto que supuestamente iba a durar 2 años. No importa. Entonces, porque es uno de los impuestos más progresivos que existen. Porque ¿a quién graba? Si tú ves una camioneta, una Suburban o un BMW, el que tiene un bochito, pesos, y después de 10 años ya no se paga. Los que dicen que es progresivo. A veces el populismo del presidente resulta
y de los gobernadores de los estados. Así que son decisiones muy lógica, una parte sectaria sana. Oye, que vamos, la gente de Hacienda dice, vamos a incrementar el IVA o vamos a universalizar el IVA. Pero por definición es sí. Por eso existen las excepciones a las hacer. La hacer permite que tengan muchos huecos, tengan deficiencias en el aparato fiscal, en el sistema tributario, y hace que haya una elevación de los fiscal. Eso es lo que tenemos que hacer. O tenemos una propuesta de que sea un IVA tal vez menor, universalizado, parejo, y con una tasa del 2%. ¿Por qué el 2%? Para evitar las deducciones. Y las deducciones a las grandes empresas, Shopping, son 240,000 millones de pesos de deducciones y el IVA ya se han tenido con ellos. Si le pusiéramos un impuesto pequeñito, IVA, los segmentos diciendo que haríamos eso. Nosotros en el PRI nos agarramos las vestiduras porque tenemos en nuestra forma electoral, nuestros estatutos, nuestra declaración de principios, no anima ningún tema, lo pusimos como camisa de fuerza. Yo soy lo que propongo dentro del partido, que exista un IVA, entonces, diputado, yo es que no estoy muy de acuerdo con algo que comentó, porque sobre el subsidio progresivo que nos estaba comentando que le parecía mal quitar el impuesto de la tenencia. La explicación que entendí fue que, bueno, quien tenga un coche más caro le cobrarán tenencia más cara, que tenga un coche más barato le cobrarán una tenencia más barata. Entonces, al final del día es lo que usted apremia de este impuesto. sí. Pero al final del día también el que tenga el coche más barato y le cobre tenencia más barata ya no fue progresivo para él. ¿Por qué? Porque será un gasto fuerte conforme a sus alcances. ¿Eso? Por eso, O sea, creo, vamos para terminar, o sea, creo que el inventar impuestos para poder decir que se le está pidiendo que den más dinero por un servicio, las personas que tienen más o que tienen menos, al final la afectación termina siendo del mismo parámetro. No, de ninguna manera. O sea, la teoría tributaria tiene dos cosas, la regresividad del impuesto y la progresividad del impuesto. La teoría que dice, paga más el que más tiene. Eso sucede en todo el mundo. Y aquí en México, en el 131 de artículos constitucionales, se habla de la progresividad, de la proporcionalidad y la equidad. ¿Qué? El 31. Creo que para el cuarto. El 31, sí, dije 131. El 31 es el 31 habla de la proporcionalidad y equidad. ¿Qué es justamente eso? Proporcionalidad quiere decir se paga proporcionalmente en función de tus ingresos. Y eso se llama la teoría tributaria progresividad. Estoy de acuerdo. Bueno, pero es que se puso el impuesto a la tenencia porque las Olimpiadas de 1968 fue para lograr mayores ingresos para las mujeres y se quedó en el tiempo. Yo digo que se debió haber dado eso o alguna otra cosa similar, porque insisto, es un impuesto que tiene progresividad porque grava el que más tiene. Quiere tener un coche importado o una camionetota, le va a pagar más. Eso se llama proporcionalidad. Sí.
Porque Telmex compra una flota de 200 Chevys y tiene mucho más dinero Telmex que a lo mejor una persona que se compró, no sé, un Accord. Bueno, entonces, pues más a mi favor. No, porque Más a los mi Chevys favor, porque están entonces, pagando poquito. no, pero eso. Y además los compró de contado y le dieron un descuento. pero Y el otro compró una Accord a 4 años y lo está pagando. no, pero más a mi favor. Resulta ser que al quitar la tenencia le quitaste a Telmex y el hombre va a con el otro que pague la tenencia de 200 pesos. Pero también al del Accord se le costaba. Por eso se llama proporcionalidad. Es que la proporcionalidad está muy cara en el ISR, pero en la tenencia yo creo que no. Entonces le acabamos de dar entonces a la teoría tributaria. No. La diferencia primero se entiende. No, claro, y la respeto y jamás le haré un comentario No, irónico. pero no es mía, es la teoría. Pero yo creo que estas teorías, como todo, son defendibles y son cuestionables. Y creo que lo que está diciendo Jesús y lo que estoy diciendo yo son argumentos válidos para cuestionar esta teoría. Y para que esa teoría sea válida, pues debe ser a prueba incluso de sus También. Pero yo sostengo que no debería haber quitado, o se debería llevar a la mano. Es que, insisto, es como el caso de la gasolina. ¿Me vas a contestar igual? Es que si vale más, si en vez de valer 10 pesos, vale 15, valiera 15, como sucede ahorita en Estados Unidos. Bueno, primero tenemos un gran problema. El precio de la gasolina aquí en México no es móvil. Estados Unidos sube el precio del petróleo, sube la gasolina, baja el precio del petróleo. Aquí baja y es fijo y sube. ¿Por qué? Porque el sistema tributario nuestro, el impuesto especial sobre producción y servicios vierte de la gasolina, Hacienda cobra Pemex, cuando no es referenciado el precio internacional que es un día positivo del precio negativo. Por ejemplo, ahorita tenemos un precio negativo. El precio internacional de la gasolina es superior al precio nacional y además importamos la tercera parte para el 40% de la gasolina se consumido. Entonces, compramos caro y todo barato, entonces eso queda muy complicado. Y yo lo he cuestionado desde el punto de vista de por qué tiene que haber un índice negativo si eso es racional. Negativo, desde el punto de vista de la preocupación. Entonces, si pusiéramos como en Estados Unidos, el precio de la gasolina debería valer 15 pesos, máximo. Eso hace que sea racional el consumo. Y eso hace, como está ahorita, ¿a quién subsidia? Está subsidiando al que tiene autos. Y el que tiene autos no son, insisto, los 57 millones de autos. Son los que podríamos. En ese ejemplo me queda muy claro y estoy de acuerdo con usted. Pero no es lo mismo porque el otro es un impuesto, no es un subsidio. O sea, le estoy pidiendo dinero a una persona. En el otro le estoy diciendo, vas a consumir, pero mira, yo te voy a ayudar con tanto.